Democracias condicionadas en Argentina. Se denomina democracia condicionada al periodo de tiempo que abarca las presidencias de Arturo Frondizi, 1958-1963, y de Arturo Illia, 1963-1966. Durante todo este periodo, la presión militar fue constante y descarada. La Revolución Libertadora había cedido el poder porque el desgaste del general Aramburu le imposibilitaba seguir gobernando directamente. Pero sin estar en el gobierno, fueron el verdadero poder detrás del sillón presidencial. Hubo más de 33 planteos o levantamientos militares que terminaron en 2 golpes de Estado consecutivos, uno al presidente Frondizi y otro al presidente Illia. A diferencia de las democracias estables, estas se caracterizaron por ciclos recurrentes de periodos democráticos, alternados con gobiernos autoritarios o dictaduras militares. Reflejaron la difícil consolidación del sistema democrático en el país. Pese a los intentos de restaurar el orden constitucional, estos mandatos estuvieron limitados por la injerencia militar y la polarización política. Este fenómeno surgió después de la caída del gobierno peronista en 1955. A partir de entonces, la estabilidad democrática se vio constantemente amenazada por la injerencia de los militares en la política, que llevaron a cabo múltiples golpes de Estado para derrocar a los presidentes democráticamente elegidos. Figuras como Arturo Frondizi, Arturo Illia y otros líderes civiles fueron víctimas de estos golpes, dejando en evidencia la fragilidad del sistema democrático argentino durante gran parte del siglo XX. Esta inestabilidad política tuvo graves consecuencias sociales y económicas para el país, erosionando la confianza de la población en las instituciones. En 1958, el líder de la Unión Cívica Radical Intransigente, Arturo Frondizi, llegó al gobierno tras sellar una alianza con Perón. El asesor de Frondizi se reunió con Perón en busca de formar una alianza para que éste apoyara a Frondizi con los votos de sus seguidores. Frondizi se comprometía a restablecer el permiso de los sindicatos y de la CGT y levantar la proscripción del partido peronista. Frondizi cumplió solo una parte del pacto, lo que hizo que los peronistas y el sindicalismo endurecieran sus posiciones. La política desarrollista, llevada a cabo por Frondizi mediante la contratación de empresas extranjeras para la extracción de petróleo y la gestión de un crédito del FMI, condicionado a la implementación de medidas liberales, no tardaron en producir hostilidad de parte del peronismo. La política económica desarrollista propugnaba la atracción de las inversiones extranjeras de petróleo y el desarrollo de la industria de base, siderurgia y petroquímica. Esos objetivos requerían una política internacional e independiente por parte del gobierno argentino. En política exterior, Frondizi buscó mantener una relación independiente con Estados Unidos mientras exploraba acercamientos con movimientos revolucionarios como el cubano, llegando incluso a recibir a Fidel Castro en Buenos Aires y reunirse en secreto con Ernesto Che Guevara en un intento fallido de mediar entre Cuba y Estados Unidos. El gobierno de Frondizi sufrió grandes presiones del poder militar, que le llegó a imponer los ministros de Economía liberales Álvaro Alzogaray y Roberto Alemán, y el retiro de Frigerio como asesor de gobierno. Pese a ello, Frondizi pudo continuar con su línea desarrollista. A pesar de sus logros y ambiciones reformistas, el gobierno de Frondizi fue constantemente presionado por sectores militares conservadores que cuestionaban su política económica y su manejo de las tensiones internas. La oposición a este gobierno culminó en el derrocamiento de Arturo Frondizi por un golpe de Estado el 29 de marzo de 1962. Ese día, fue detenido por los militares golpistas y un decreto del Poder Ejecutivo de José María Guido convalidó su detención sin juicio durante 18 meses y una exclusión política que le impidió participar en las elecciones de 1963. Procurando salvar la institucionalidad, asumió el presidente del Senado, el radical José María Guido, cuyas decisiones en su gobierno estuvieron bajo la tutela y el control de los sectores más antiperonistas de las Fuerzas Armadas. Asumió el Poder Ejecutivo con homologación de la Corte Suprema gracias a la Ley de Acefalía Presidencial, como resultado del golpe de Estado de 1962 que derrocó y detuvo a Arturo Frondizi. El breve gobierno se caracterizó por su inestabilidad, causada a su vez por la alta injerencia de los militares en las decisiones políticas, los continuos planteos militares y la ilegitimidad de origen del presidente.
En un año y medio de gobierno, tuvo 5 ministros de Economía, 6 ministros del Interior, 5 ministros de Relaciones Exteriores y 4 ministros de Defensa. Bajo el gobierno de Guido, se produjo el enfrentamiento entre los azules y los colorados, los cuales fueron facciones enfrentadas en las Fuerzas Armadas Argentinas durante los años 1962 y 1963. Los azules representaban una postura conservadora y de línea dura, mientras que los colorados abogaban por una postura más moderada y diálogo político. Los enfrentamientos culminaron en 2 combates armados en septiembre de 1962 y abril de 1963, resultando en la muerte de 24 combatientes y numerosos heridos. Los azules emergieron victoriosos, liderados por el general Juan Carlos Onganía, quien luego estableció la primera dictadura cívico-militar permanente en la historia argentina. La lucha reflejó la lucha interna en las Fuerzas Armadas y definió su papel en la política argentina posterior al golpe de Estado de 1955 contra Juan Domingo Perón. La transición del gobierno provisorio de José María Guido al de Arturo Umberto Illia, elegido democráticamente en 1963, se dio en un contexto de gran tensión política, lo que generaba cuestionamientos a la legitimidad de su mandato. El gobierno de Guido se caracterizó por sus intentos de restablecer el orden democrático, si bien su legado sigue siendo objeto de debate por la permanencia del gobierno, de facto durante todo su mandato. Durante su trayectoria política, Arturo Illia ocupó diversos roles dentro del ámbito público argentino. Inicialmente, incursionó como senador provincial y más tarde ascendió al cargo de vicegobernador de la provincia de Córdoba. Su ascenso continuó en 1948, cuando fue electo como diputado nacional, desde donde desplegó una marcada oposición al gobierno de Juan Domingo Perón. Esta postura contraria al peronismo generó tensiones dentro de su propio partido, la Unión Cívica Radical, UCR, dividiéndola en 2 facciones: los intransigentes, liderados por Arturo Frondizi, y los del pueblo, bajo la dirección de Ricardo Balbín. Arturo Illia se unió al segundo grupo, compartiendo su postura crítica hacia el régimen peronista. La convocatoria a elecciones en julio de 1963, donde el peronismo se encontraba proscripto, marcó un hito en la historia política del país. En este contexto, Arturo Illia se presentó como candidato presidencial por la UCR, obteniendo el 25.14% de los votos en unos comicios que registraron más de 2 millones de sufragios anulados o emitidos en blanco, representando más del 20% del total. Illia asumió la presidencia el 12 de octubre de 1963 en un clima político tenso. Su negativa a establecer alianzas y el hecho de haber sido elegido en comicios donde el peronismo estaba prohibido, minaron su capacidad para implementar medidas con respaldo popular. Su gobierno logró importantes avances en el ámbito internacional, como el reconocimiento de la ONU, mediante la Resolución 2065 en 1965, de la condición de territorio colonial de las Islas Malvinas en poder de Gran Bretaña, lo que abrió la puerta para futuras negociaciones sobre la soberanía de dichos territorios en disputa en el Atlántico Sur. En materia económica, las decisiones tomadas durante su gestión permitieron obtener un saldo favorable en la balanza de pagos, estimular el crecimiento del Producto Bruto Interno, PBI, aumentar las reservas de oro, contener la inflación y reducir la deuda externa. Arturo Illia fue derrocado en junio de 1966 por un golpe de Estado liderado por el general Juan Carlos Onganía. El golpe contó con el apoyo de sectores militares y políticos opuestos al gobierno de Illia, quienes consideraban que no estaba resolviendo los problemas económicos y sociales del país. La destitución de Illia puso fin anticipadamente a su mandato presidencial y dio paso a una nueva dictadura militar que gobernó Argentina hasta 1973. Las democracias condicionadas en Argentina, como las vividas en los gobiernos de Frondizi, Guido e Illia, reflejan la complejidad y los desafíos que ha enfrentado el país para consolidar la estabilidad democrática. Pese a los esfuerzos por restablecer el orden constitucional, estos mandatos se vieron limitados por la persistente injerencia y presión de los sectores militares, así como por la polarización política y la crisis económica. Estos episodios evidencian la fragilidad de las instituciones democráticas y la dificultad histórica de Argentina para garantizar periodos prolongados de gobernabilidad democrática, fenómeno que se ha repetido a lo largo del siglo XX.
La recurrencia de golpes de Estado que interrumpieron estos intentos de restauración democrática refleja los desafíos estructurales que aún enfrenta el país en su proceso de consolidación de la democracia. El periodo de democracias condicionadas e inestabilidad política en Argentina durante Frondizi, Guido e Ilia generó un clima de incertidumbre y desconfianza que debilitó la cultura cívica y fomentó la radicalización de sectores sociales ante la imposibilidad de cambios por vía institucional. La sucesión de golpes de Estado y crisis económicas recurrentes afectaron negativamente el desarrollo social y profundizaron las desigualdades, dejando una huella en la memoria colectiva sobre la fragilidad de la democracia en el país. Gracias por mirar.